conocimiento, que es invertir en la gente, salud. La salud no es un gasto, es una inversión. La educación de calidad no es un gasto, es una inversión. Y además vincular el sistema científico-tecnológico con la producción, que en la Argentina no existe eso. No hay instituciones fuertes, es más, el INTA, el INTI, que deberían fortalecerse, están siendo debilitadas. No hay instituciones que vinculen la ciencia con el sector productivo en Argentina. Yo estoy luchando por eso hace años, recorro la Argentina, y yo estoy convencido que las causas son más importantes que los cargos. Obviamente estoy presionando a la política desde mi lugar, desde mi humilde lugar como médico, científico, recorriendo el país para que votemos esto en octubre. Nosotros tenemos que dejar de votar personas y votar conocimiento, como decía Piñarelli. Lo que pasa es que después eso se va a tener que poner en algún nombre y apellido. Claro. Está bien, pero primero son los proyectos. ¿Para qué votamos caras? ¿Para qué votamos? Igual votamos cara, te lo puedo votar biológicamente, pero necesitamos por primera vez votar un proyecto. Por eso tenemos que votar a los candidatos que también... Pero ¿quién encarnó ese proyecto que vos estás exponiendo y que, digamos, parece que todos estamos bastante de acuerdo? Pero ¿Quién, ahora, Facundo? por Estamos ahora- diciendo, por presentate, Facundo. Claro. Por ahora la sociedad argentina encarna este proyecto. Pero Los ¿cómo se iba a candidatos, votar un proyecto? los La candidatos- lista no dice proyecto. los candidatos están esta sección de tribu para mí. Están todos... che, Ninguno. Hoy, Bueno, hoy para ojalá, ninguno ojalá que- representa un proyecto. hay más chance que pase esto, que los candidatos se abran y se den cuenta que si no llaman a un pacto nacional no tenemos futuro si la sociedad presiona. Así que también es el rol de todos. Escuchame, De todos nosotros de presionar por por esto. descarte tengo que pensar que si te focalizás en la grieta, estás pensando en algún espacio que no signifique la polaridad. Yo estoy pensando en Argentina. Operador. Si nosotros no aportamos presión como ciudadanos, no aportamos presión, como lo hicimos con la democracia en los 80. Recuerden que en el 78 la mayoría de los argentinos veían el mundial, algunos morían, otros se exiliaban, pero no había una demanda de democracia. Años más tarde una demanda, una presión por la democracia. A partir de Malvinas se Bueno, profundizó. necesitamos una Malvinas que nos haga decir, bueno, ¿qué proyecto empujamos? Si la sociedad presiona, no importa los actores, porque cuando vos tenés un pacto, como hicieron los españoles con la Moncloa, y que los Sí, permitió... Facundo, pero perdón. Pero yo te hago una la pregunta, generación del porque- 80, la generación del 80 fue una élite que, como bien la describiste vos perfectamente recién, estaban enfrentados ellos entre sí, tenían enemistades, lo tenía Alberti con Sarmiento, pero llegó el momento en que esas caras tuvieron una representación de la idea de época. Total. Hoy la sociedad puede tener esa demanda que estás planteando vos, pero ¿quién materializa eso? Hay mucha gente, yo creo que hay muchos héroes y heroínas anónimas en el país que representan esto. Hay un investigador, por ejemplo, no importa los candidatos, pero te quiero decir que en Argentina hay mucha gente valiosa que por ahí no sale en televisión. Hay un investigador llamado Fernando Stefani que sostiene que con el 1% que pedimos de deuda se podría haber encarado un plan de desarrollo basado en la innovación y la ciencia y el desarrollo que necesitamos los argentinos. O sea, en Argentina hay mucha gente valiosa, pero muchas veces no está en la boleta electoral. Lo que tenemos que presionar, me parece a mí, es por un modelo de país. Hoy la economía es el conocimiento. Hoy la educación es el principal plan económico del país. Dale, Fer, dale. No, Perdón, nos enganchamos y hay mucho. no, sé porque, si el rey- digamos, yo Sí. perdóname que insista con los nombres y apellidos, pero entiendo lo del proyecto y lo comparto, claramente. Ahora, con el regreso de la democracia, el proyecto era un país democrático, Sí. Y el sueño era ese. Ahora, había dos nombres, Luder y Alfonsín, en ese momento. Emergió por Alfonsín, ¿sí? Sí. Ahora, ¿vos crees que ese sueño que hoy todavía no se reconstruye puede emerger por Macri o por Cristina, que parecen ser la polarización política dada hoy? ¿O tiene que venir el sueño por otro lado? Y yo creo que la expresidenta Cristina y el expresidente Macri lamentablemente no pueden unir a los argentinos. Tienen Tuviste un dificultades. fastidio hoy, ¿Eh? Sí. Tuviste un lapsus. El expresidente Macri, dijiste. Bueno, el presidente Macri. Igual no soy psicoanalista. ¿eh? Nosotros somos freudianos, perdón, Facu. Pero Me da la para- sensación que no emerge por ahí el Para sueño. mí, no, pero para mí, este plan estratégico de país que necesitamos, esto no es, quiero decir que no es manes, cualquier economista sabe que el mejor plan económico de un país es invertir en la educación de la gente y vincular la ciencia y tecnología, porque hoy tenemos un sistema científico, que ya que estamos, digo que la está pasando mal. El sistema científico. Claro, obviamente los sueldos de los becarios son muy pobres, no hay, los insumos importados están encarecidos y no hay una prioridad. No hay una prioridad en la ciencia. Este gobierno inclusive jerarquizó la ciencia. ¿Te puedo Pero preguntar déjame que- 10 segundos? ¿Cuánto vale un cobayo? No, lo importante acá, te voy a decir esto, déjame estos minutos que es importante.
Si en la Argentina tenemos que decirnos todo más que quién es el candidato, decir, bueno, tenemos 10 temas estratégicos para el país. Litio, lo elegimos todo, pero tenemos algunos, energías renovables, alimentos, el campo, los mares argentinos, vaca muerta. Bueno, a los científicos hay que darles inversión, mucha plata y privilegios para que investiguen todo lo relacionado con estos temas estratégicos para el país, que lo podemos decidir entre todos. Litio, vaca muerta, los mares, etcétera, etcétera, energías renovables. Si a los científicos hay que dejarlo investigar, porque no podemos hacerlos empresarios. Es lo que hizo, por ejemplo, Israel o Australia, esto que estoy contando, no es invento mío. Y a los empresarios hay que decirle, bueno, che, sean menos prebendarios del Estado y inviertan en un país de innovación permanente. El Estado debería generar institutos como el INTA, el INTI y otros más, como hizo Israel y Australia, de vincular el sistema científico con estrategia de país, con el sector productivo. Si hacemos eso, podemos tener, según los economistas que estoy hablando y discutiendo los temas, y con Fernando Estefan y otro investigador de CONICET, podríamos crecer un 4% anual, genuino, sin vender las empresas del Estado, la Patagonia, lo que sea. Esa es una idea tuya, una No, propuesta de ustedes. Pero es lo que hizo Israel, lo que hizo Noruega. O sea, el recurso natural. Hay países africanos que tienen tanto recurso natural como Noruega, pero como no tienen instituciones, no tienen planificación, no generan valor agregado, son pobres. Noruega no tiene te quiero... universidad. Déjame que te diga una cosa importante, porque si no quedamos... Esto hoy se puede hacer, es una decisión política, priorizar el sistema científico-tecnológico con la producción. Y eso nos podría hacer crecer, que es lo que todos necesitamos. Porque si no, y ustedes corríjanme, yo no soy economista, pero de chico escucho a los economistas, y me hace acordar muchas veces a los médicos de terapia intensiva. Hay una persona en terapia intensiva diabético, hipertensa, obesa, con enfisema, con 20 enfermedades de base, que tiene síntomas. Fiebre, dolor, cetoacidosis, hemorragia. Y los médicos muchas veces de guardia naturalmente están tratando los síntomas, pero nadie se dedica a la enfermedad de base. Es buenísima. Y la enfermedad de base es buenísima. duplicar el PBI vinculando el sistema científico-tecnológico que lo tenemos con el sector productivo. Pero lo que pasa es que lo tenés... Pero déjame terminar porque para mí es muy importante esto. Dale. Esto lo podemos hacer, pero no tenemos que dejar de lado invertir en la gente. Porque esto hoy lo puede hacer un privilegiado en la Argentina. El privilegiado en la Argentina es el que puede dormir bien, el que puede comer, el que puede pensar a mediano plazo, como nosotros. Pero hoy en Argentina hay sectores muy vulnerables. Entonces, para que no sea como el rugby, que decía, bueno, tenemos los Pumas, somos buenos, pero no todo el mundo juega al rugby. Tenemos el polo, es muy bueno, está muy bien, pero no todo el mundo juega al polo. Claro, para que este sistema no somos potencia mundial en rugby. Para que todo el mundo juegue el partido tenemos que nutrir a los chicos, darle educación, darle salud y que tengamos la capacidad de aprender para que todos, no solo los privilegiados, jueguen este partido. Lo que pasa es que no es que te vuelvo a decir que te quiera patear el tablero, porque a mí me parece genial eso. Lo que pasa es que eso entra en juego en un sistema sano. Y la Argentina hoy tiene un sistema enfermo. ¿Sí? Entonces, con una inflación del 50%, ¿cómo le decís a esos científicos que tienen que investigar o a esos empresarios con un sistema impositivo que es lapidario que tiene que invertir? Entonces, en ese sistema enfermo, ¿cómo entra ese esquema? Bueno, acá otra vez los economistas me pueden corregir, pero ellos saben mejor que todos nosotros que una de las cosas que hay que hacer para bajar la inflación es aumentar la producción. Sí. El aumento de la producción es una de las cosas que va a bajar la producción. Aumentar la inversión para tecnología. Exactamente. Bueno, el INVAP es un ejemplo serio. El INVAP es como CITES, el INVAP son modelo de país. Acá tenemos esto. Lo que pasa es que la gente no sabe. ¿El INVAP es un modelo de país? Obvio, el INVAP es un modelo de país. Pero lo desarmaron el INVAP. Intentaron. Tuve una gran charla con Pablo sobre el INVAP. El INVAP, bueno, y con Rosendo también, muchas veces hablamos. El INVAP es un ejemplo de una empresa pública exitosa. Sí. El INVAP es el ejemplo de que Argentina genera tecnología de primera calidad y es una empresa pública. Un ejemplo de decisión estratégica. En una crisis argentina